de WhatsApp, prof. Hola, Walter. Hola. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sobre el sello y la marca. Un sello y una marca. Sí, bueno, no es uno de esos sellos de solapa, ¿verdad? Cierto, no. No es eso. Es un sello muy serio. Bueno, vamos a entrar en ello. Empecemos con una oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por bendecirnos y reunirnos de nuevo. Te pedimos que por favor bendiga esta discusión, ilumina nuestras mentes, manténnos seguros y enfocados en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Siempre que se habla mucho sobre el sello y lo que significa, hay tantas preguntas al respecto y tantos argumentos que especialmente el mundo tiene con respecto a la marca, que pensamos, bueno, tal vez deberíamos hablar un poco sobre los sellos y las marcas. Y luego cada uno puede decidir por sí mismo si es bíblico o no. Y a la luz de lo que has mostrado, como se muestra en los WhatsApp Prof anterior, habrá un tiempo en que esto se volverá frecuente. Y especialmente, Martín, porque especialmente en nuestro último WhatsApp Prof, nos estamos moviendo hacia este momento en que la iglesia y el Estado se unirán. Así que muy pronto será el sello o la marca, ¿verdad? Sí, es verdad. Tiene que tener uno u otro. Vas y será uno u otro. De lo contrario, tendrás al Estado en tu contra. Sí, no puedes sentarte en el centro, es uno u otro. Así que Apocalipsis capítulo 7 y verso 3 habla del sello de los siervos de Dios que están sellados en su frente. Ahora, las nuevas traducciones dicen sus manos. La versión King James dicen en sus manos, que creo que es la traducción correcta, porque significa tu patrón de pensamiento, sus decisiones cognitivas que ha tomado, ¿verdad? Así que tenemos que esperar hasta que los siervos de Dios estén sellados en sus manos. Y luego en Apocalipsis 13:16 tienes la marca de la bestia colocada en su mano derecha o en su frente. Así que obviamente hay una elección aquí, ya sea el sello de Dios o la marca de la bestia, una de las dos. Apocalipsis 13:17 dice que nadie puede comprar ni vender excepto el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que, en otras palabras, si eliges entre los dos y no eliges la marca, hay una repercusión. Hay consecuencias por esa negatividad, ¿verdad? Sí. Así que comienza con problemas económicos. Me pregunto si los aranceles se incrementarán en un 25%, 50% o 200%. No sé si va a funcionar, pero será interesante ver cómo comienza. Y eventualmente no podrás comprar ni vender en absoluto. Así que es una cuestión, Martín, de a quién sirves. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Romanos 6:16. ¿No sabéis que a quien os sometéis como siervos para obedecerles, sois siervos a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Así que, Martín, este es un versículo muy interesante. Así que, si cometes pecado, ahora la definición de pecado es la transgresión de la ley. Ok, lo cual lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte eterna. Muerte eterna. Así que la transgresión de la ley lleva a la muerte eterna. O la obediencia a la ley lleva a la justicia. O mejor dicho, digámoslo de esa manera. Un poco diferente, sí. Lo comparamos con los otros versículos de los que habla Pablo. Si tomas la decisión de abandonar tus pecados y confesarlos, entonces Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y te da su manto de justicia. Y una vez que hayas aceptado este asunto,
La justificación se manifestará por la obediencia a los mandamientos. Sí. Así que, en otras palabras, mostrarás eso al hacerlo y será una consecuencia de lo que estás haciendo. Así es como demuestras que lo has incorporado como justicia. Sí, muy bien. Ahora, las iglesias están muy confundidas sobre este asunto. Porque, ¿por qué el diablo sería destronado afuera? Por el pecado. Y la gente sería arrastrada al pecado. Entonces solo estaría reemplazando lo que fue expulsado en primer lugar, ¿cierto? Así que obviamente la transgresión de la ley, que es el pecado, debe cesar. Y ni una jota ni una tilde desaparecerá de ninguna manera de la ley. Así que, ¿sabes? Estos versículos de Pablo a menudo se tergiversan para que digan lo contrario de lo que debería decir, porque él hace hincapié en la justicia por la fe. Eso no niega la ley. ¿Nos rechacemos de la ley? No, Dios no lo quiera. Al contrario, defendemos la ley, la establecemos. Así que necesitamos saber qué es el sello y qué significa tener una marca. Así que pensé que quizás sería una buena idea obtener una fuente muy moderna. Vamos a Google. Así que preguntémosle a Google, esta página web, aquí está, ¿cuál es el sello? ¿Qué es? Y encontré su definición bastante buena. De hecho, me sorprendió bastante obtener algo bueno de Google. Dice que un sello es una autoridad o una marca. ¿Ves que la intercambiabilidad con una marca no es interesante? Este es Google hablando. Un sello o timbre oficial o se usa para identificar documentos que significan la legitimidad y el poder vinculante de una ley, un decreto u otra acción oficial. Pensé que era excelente, sí, porque lo vincula a una ley. Lo vincula a una ley, se vincula a una marca. ¿Y cuál era el propósito del sello de autoridad? Bueno, en primer lugar era la autentificación. Un sello sirve como confirmación visual de que un documento o acción es genuino y autorizado. A veces el sello, como en el caso del que leemos en la Biblia, está en el cuerpo, así que habría que operarse para verlo, ¿verdad? ¿Es cierto? Pero en los frutos, sí, estás bien en los frutos. Perfecta respuesta, gracias. Y luego la legitimidad transmite la autoridad y el poder de la persona o institución que emite el documento o la acción. Así que todo es sobre autoridad. Y luego la protección. Me pareció interesante que haya un elemento de protección en el sello. Sí, es hermoso, en realidad. ¿No lo es? Sí. Porque sabemos a dónde vamos. Sí, es asombroso. En el pasado, los sellos protegían los documentos de la manipulación o falsificación. No se puede manipular. ¿Qué pasa si cambia el documento? Está protegido por el sello. Entonces se niega la autoridad de la persona que lo puso. Sí, que puso el sello, sí. Tenía un pequeño clip donde puedes decir más para que puedas obtener más información. Así que pensé, bien, dame más. Y lo que decía era contexto histórico. En tiempos antiguos, los sellos se usaban para autenticar decretos reales, contratos y otros documentos. El sello de un rey y gobernante contendría su nombre, su título y el territorio que gobernaban, significando su autoridad. Sí, eso también fue acertado. Me impresiono del tío Google. ¿O es la tía Google? No lo sé. Probablemente es profesor. Al menos ya no es sin pronombre. O pronombre, ¿qué pronombre Google? Porque ahora solo tenemos dos géneros, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que sea. Entonces, estos son puntos muy importantes y pensé que eran muy relevantes para el tema. Así que si aplicamos todos estos puntos y preguntamos
cuál es el sello de Dios, entonces debe haber más o menos un encaje en este marco. ¿No es así? Sí. Ok, entonces, ¿qué es el sello de Dios? Bueno, Isaías 8:16 nos dice: atar el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así que hay dos cosas que los discípulos de Dios deben tener: la ley y el testimonio, sí. Sí, leemos eso en alguna parte de Apocalipsis 12, sí. 12:17. Ajá. También creo que en Apocalipsis 19, versículo 10. Sí, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra su remanente, la descendencia de la mujer, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesucristo. Así que el testimonio es lo que testificaron todos los profetas. Y la ley fue la primera porción de la Biblia, la Torá, que contenía los 10 mandamientos. Y eso debía estar sellado entre los discípulos. En otras palabras, debía ser escrita en sus corazones y en sus mentes. Sí, es el sabor de la ley y del testimonio. Ahora, ¿no es ese el nuevo pacto? Que escribiré mi ley en sus corazones. Entonces, si miramos los criterios, Éxodo 31:13 dice: habla también a los hijos de Israel y dile: guardaréis mi sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que, ¿de dónde viene nuestra santificación? Bueno, al vivir una gran vida, siendo perfectamente obediente a todo y levantándote por tus propios medios, y ahí vas al cielo, ¿verdad? Definitivamente no. No es eso lo que dice ese verso. Eso es no lo que dice. El verso dice que el Señor es el que te santifica. No es algo que tú puedas lograr. Es una justicia ajena que se imputa en ti y una obra de su espíritu que te habilita. Ok. Ahora, ¿por qué diría que el sábado es la señal entre mí y ustedes? La palabra es un juramento, también es una marca. Lo que hemos leído. Vemos el paralelo a un sello, sí. Y Él es el que te santifica. Ahora, si vas a ese mandamiento, el mandamiento del sábado, recuerda el día de reposo, el sábado, para santificar. Los 6 días trabajarás, etcétera, etcétera. Y luego dice: porque en 6 días el Señor, ese es el nombre del Señor, Yahvé, el Señor, tu Dios, hizo. Eso significa que su título es el Creador. Él creó. Y su jurisdicción, su territorio, el cielo y la tierra. Por lo tanto, te ordenó que guardaras el día de reposo. Así que el sábado es el sello de Dios. Sí. Pero no es solo el sábado, porque el sábado autentica toda la ley o el documento. Sí, así que el documento está ahí conteniendo todo. Ese es solo el sello. Sí, el sello sobre la autoridad. Sí, y no te metes con el sello. No puedes cambiar el sello. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sella? Bueno, la ley y el testimonio. Esa es toda la Biblia. Pero en el corazón de los 10 mandamientos. Así que también está en el corazón de la ley. Está en la realidad un sello en los 10 mandamientos. Ahora también, una vez que se pone ahí el sello, ¿puedes cambiarlo? No. No. Pero cualquier poder que aparezca y diga: voy a cambiarlo, entonces tendrás que lidiar con la ley del dador de ese sello. Tienes que matarlo y deshacerte de él y decir: bueno, yo soy la nueva ley. O de lo contrario, tendrá un conflicto de intereses. ¿Es correcto? Ahora, el poder del cuerno pequeño iba a cambiar los tiempos y la ley. ¿Sí? ¿La va a cambiar? Él pensará en cambiarla. Bueno, sí, estás cambiando la ley y él quiere que su autoridad se coloque sobre ella. Entonces, ¿no debes ponerle otro sello? Sí, ahora es una nueva ley.
Bueno, es como falsificarla. Ahora la has tomado y la has hecho tuya. Ok, le pones otro sello, ¿verdad? Entonces, un gobierno tiene leyes estúpidas. El siguiente gobierno llega y reenvía esas leyes y deshace todas las leyes previas de la administración anterior. Y ya tú sabes, y la borra y da órdenes ejecutivas y las cambias. Entonces, una nueva firma tiene que ir debajo y un sello de aprobación y un nuevo sello, ¿cierto? Así que, ¿cómo cambiar la ley? Tiene que deshacer lo que hizo la administración anterior. ¿Y qué pasa si la ley anterior es tan inmutable que ni una jota o una tilde puede moverse? Entonces, ¿qué haces? Vas a tener problemas. Y las cambias de todos modos, entonces, ¿qué pasa? Entonces, está en un gran problema. Sí, estás en un gran problema. Pero podemos decir que de acuerdo con la definición de Google, esta es la única ley que se ajusta a todos los criterios necesarios para un sello. Sí, definitivamente. Ok, dijeron el nombre, el título y el territorio. Porque si te diera una orden y te dijera que harás X o y lo firmaras con mi nombre, probablemente te reirás mucho y lo tirarás a la papelera o harás un berrinche, uno de los dos, ¿verdad? Pero si alguien con un poco más de influencia que puedes meterte a la cara escribe una ley, es una historia diferente, ¿verdad? Bueno, lo diré de esta manera. Si me das una multa de tráfico, me reiré de ella. ¿Te ríes de mí? Sí, sí. Pero si es un policía de tráfico, entonces la cosa es diferente. Sí, si alguien, ya sabes, intenta reprenderte en la carretera, normalmente lleva a la furia al volante, definitivamente no escucharlo. Bueno, entonces hemos establecido que este mandamiento, el cuarto mandamiento, está absolutamente en línea con el sello. Deuteronomio 6:2. Debes temer al Señor tu Dios para guardar todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando, tú y tus hijos, y el hijo de tus hijos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Luego continúa en el verso 6, y estas palabras que yo te mando este día estará en tu corazón, y las enseñarás y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acueste, y cuando te levantes. Así que debes de ser el principio que dicte tu vida. Debe estar arraigado en tu vida. Debe ser un estilo de vida. Así que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el todo deber del hombre. No es lo que escribió Salomón. Sí, debe estar en tu ser. No debe ser algo que tengas que levantarte y ponerte o intentar. No, debe ser el principio de tu vida. Y sabes que Salomón fue uno de los que descubrió por experiencia dolorosa que este es el principio de la vida. Porque imagina tener 200 esposas, todas con opiniones opuestas. Eso debe haber sido bastante doloroso. Sí, 200 esposas, no las 800 o 600 concubinas, no. Es alrededor de 1000. Entonces, y las atarás como señal. Ahí está esa palabra de nuevo. Sobre tu mano, y serán como frontales entre tus ojos. En otras palabras, debes actuar en consecuencia y debes estar informado o pensar en consecuencia. Es algo que has decidido que quieres hacer. Debe convertirse en una mentalidad. ¿Ok? Así que sella la ley y el testimonio. Y aquí lo desglosa y dice los mandamientos. Y el sello de autoridad para esa ley que lo autentica todo lo que encuentras en el cuarto mandamiento. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre mandamientos y estatutos? Bueno, había muchas reglas que Dios dio. Y algunas de ellas eran estatutos civiles, algunas de ellas eran estatutos de salud, algunas de ellas eran estatutos morales, etcétera, etcétera. Así que es un colectivo. Pero los 10 mandamientos fueron escritos por separados y considerados de tal centralidad
que fueron escritos con el dedo de Dios colocados sobre las tablas de piedra y fueron llevados en el arca del testimonio, protegidos por un propiciatorio, porque la letra de la ley te condenaba a muerte como pecador, así que tenías que ser protegido de la condenación por la semilla de la misericordia. Sí, hilario. La expiación, el Atmen. Muy buena teología. Entonces, podemos ver que los estatutos son una consecuencia del pecado. Sí, eso es, bueno, pero no se puede cambiar. Solo se puede cumplir, correcto. Entonces, algunos de ellos, como los mandamientos ceremoniales y los estatutos, se cumplieron. Pero los asuntos morales son eternos. Están escritos en piedra. Y para cuando lleguemos al cielo, incluso los otros estatutos se cumplirán. Y no tenemos que hacerlo, pero la moral seguirá vigente. Pero sabemos a dónde tienen que ir. Tienes que ponerlo en tu mano. Eso significa que debes actuar en consecuencia. Y debes estar aquí, en tu frente. Debes pensar en consecuencia. Ahora, ¿dónde va la marca de la bestia? Entre tus ojos. Porque en la mano o entre los ojos, en otras palabras, harás lo que te dicen. O, si no, te convenceré de que tengo razón. Y luego lo harás porque crees que es correcto. Sí, una de las dos. Pero Dios no quiere nada de estas cosas indecisas. Dice, entre la mano y entre los ojos. Eso es casi como tu libre albedrío. Una libre elección. Si tú decides y luego porque lo crees actúas en consecuencia, correcto. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Y hay otro sello. Ahora, este sello, Martín, en realidad lo está grabando en tu mente. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que ser sellado? La ley y el testimonio. Y tuvo que ser sellada en tu mente para que permanezca allí y no desaparezca hasta el día de la redención. Tienes que estar realmente convencido. Solo una pregunta. Así que ese sello no es algo que puede hacer. El Espíritu Santo lo está haciendo. Sí, dentro de ti. ¿Quién te convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencer de pecado y justicia. Así que primero eres convencido de pecado. Soy un transgresor de la ley. Y luego soy convencido de la justicia. Bueno, ¿quién tiene la justicia? Obviamente yo no la tengo porque soy un transgresor. Cristo tiene la justicia. Entonces, esa es mi solución a mi problema. En el día de la redención, el juicio habrá sido ejecutado. Así que vayamos a Apocalipsis capítulo 7, verso 3, diciendo, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellados a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Así que entonces, ¿dónde debe estar esta convicción? En tu cognición. Debe ser donde tomas tu decisión. Martín, ¿esto es por lo tanto un sello físico o es un sello espiritual? Es más un sello espiritual. Entonces no tengo que ir a buscar un sello bancario, un código QR en la cabeza de alguien o un tatuaje, incluso una vacuna. Oh, bueno, sí. O un implante, incluso si es del tamaño de un grano de arroz. Este es un sello espiritual, es una decisión que has tomado con respecto a una autoridad en particular y una teología. Ok. Entonces, aquí hay una declaración en el libro de Eventos de los Últimos Días. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes. No es ningún sello o marca que se pueda ver, sino un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, para que no puedan ser movidos. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el sacudimiento, vendrá, de hecho, ya ha comenzado. Así que, Martín, no es una señal física. Y de todos los versículos que hemos leído, parece bastante obvio que es un asunto espiritual. Y que Dios, a través de su Espíritu Santo, impresiona la mente de una manera o de otra.
Ahora, ¿quieres tener el sello de Dios, verdad? Sí. Y lo quieres en tu mente y quieres actuar en consecuencia. Así que los estatus y los mandamientos tienen que estar escritos allí. Y son el sello. Y el sello autentica un documento, es decir, la ley y el testimonio. Por lo tanto, no puedes meterte con él y no puedes cambiarlo. Es como la ley de los medos y los persas. Una vez que ha salido, eso es todo. Ni una jota ni una tilde desaparecerá de ahí, de ninguna manera, de esa ley. Pero ese asentamiento en la verdad también es interesante porque todo este episodio de estas cosas espirituales se basa en la verdad. Sí, se basa en la verdad. Tu palabra es verdad, la ley es verdad, Cristo es la verdad, todo eso es estar ahí, porque no puedes tener justicia sin Cristo. Y no entenderás el asunto si no tienes la ley y el testimonio. Así que ahora que hemos establecido que el sello de Dios es un sello espiritual y no un sello físico, que encarna la autenticación de un documento, la ley y el testimonio, de que particularmente los requisitos de Dios, los 10 mandamientos, deben estar arraigados en la mente y debes actuar en consecuencia, entonces debemos preguntarnos cuáles son las otras marcas en la Biblia. Ahora, hay una marca interesante en la Biblia que se llama la marca de Caín. ¿No te gustaría saber qué es eso? Oh, sí. Ok. Ahora, si vas a las antiguas culturas de culto, ya sea la cultura asiria o la babilónica, representaban lo que sucedía en el mundo antidiluviano, como formas deificadas de esos individuos. Así que los primeros gobernantes y los primeros antidiluvianos, como Abel o Caín o cualquiera de ellos, luego fueron deificados como dioses. Y es interesante que el Dios al que servía en este tiempo era Marduk. Ahora, Marduk tenía autoridad para controlar el mal. Así que él era la deidad que tenía autoridad para encarcelar o castigar o mantener bajo control cualquier forma del mal. Y recibió esa autoridad de otra deidad que se llamaba Anu. Y Marduk tenía la señal de Anub y tenía una espada y tenía un tridente. Ahora, las otras deidades como Poseidón, por ejemplo, o Neptuno, como quieras llamarlo, también tenían un tridente. Y el tridente es algo muy interesante porque normalmente tenían rayos ondulados y rectos que se refieren a los aspectos masculinos y femeninos. No tenemos que entrar en todos esos detalles. La espada es muy importante porque la espada implica autoridad y poder para hacer cumplir lo que vas a dictar, ¿sí? Y luego tenía la señal de Anu. Ahora, la señal de Anu estaba aquí en su brazo. Parece un reloj, pero en realidad son 8 rayos. Básicamente 2 cruces, una sobre la otra. Son 8 rayos que eran la señal de Anu o la señal de autoridad. Si pudieras agrandar esta imagen, verás que hay un anillo alrededor del dobladillo, todo con señales de Anu en ellos, diciendo que tenía la autoridad para gobernar sobre el mal. Ahora, este libro de Tapasi, Gobernantes del Mal, es un libro muy interesante porque habla sobre este mismo asunto y toma las mitologías del mundo antiguo e intenta determinar quién tiene este poder. Y sabes, tienes relieves como estos y los encuentra también en el Capitolio, en el techo, y ahí tiene la espada en la mano y el escudo gobernando sobre los desobedientes. Así que esta autoridad es para gobernar. Era la espada, usualmente en manos del Estado. La espada está en manos del Estado,
Pero hay una espada que es más alta que la espada del Estado. Es decir, la espada que empuña la iglesia. Y una es la espada espiritual y la otra es la espada secular. Pero la espada espiritual se considera de mayor autoridad que la espada secular. Por lo tanto, la espada secular debe estar sujeta a la espada espiritual. Así que esta es una unión de la iglesia y el Estado. Ahora, la única portada que tenemos para este libro en particular es la que vemos allí a la izquierda. Y esto sería lo que encontrará, por ejemplo, en el Capitolio de los Estados Unidos de América, en Washington, D.C. Otra portada del mismo libro, en otras ediciones, tiene un sacerdote jesuita con una señal de ano, lo cual es muy interesante, porque Tapasi llegó a la conclusión de que la espada espiritual detrás de la espada secular se impuso a través de una orden militar y dijo que fueron los jesuitas. Ahora, esa es una conclusión a la que llegó basándose en su investigación y personalmente creo que ha dado en el clavo. Sí, seguro, si usas la otra fuente, que es el espíritu de profecía, dice lo mismo. Ok. Ahora, analicemos la marca de Caín. En Génesis capítulo 4, verso 8 leemos, y Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que cuando ambos estaban en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, la razón por la que lo hizo es porque el sacrificio de Abel, el cordero, fue aceptado, mientras que el sacrificio de Caín, el producto que trajo de las manos de Caín, fue rechazado. En otras palabras, estos son dos planes diferentes de salvación. Sí. Uno es la salvación por la fe en la sangre expiatoria del Cordero y el otro es la salvación por tus propias obras. Ahora, el que es aceptado es el que pone la fe en el sacrificio venidero, del cual el Cordero era un tipo, y se refería a Jesucristo. Así que la salvación en Cristo, aceptando la justicia de Cristo a través de su sangre expiatoria, que es aceptable. Este es el aceptable ante Dios. No hay otra forma que pueda ser salvo por tus obras. Así que estos son dos planes religiosos, estos dos sistemas. Y lo que da miedo es que ambos sacrificaron. Ambos sacrificaron, pero uno, las obras de sus manos, el trabajo de sus manos, la salvación por obras, y el otro, al confiar en un Redentor que vendría, donde la obra estaba fuera de él mismo. Era una justicia ajena a la que él confiaba. Y te muestra las dos mentalidades en el mundo. Ahora, la mayoría de los sistemas religiosos en el mundo tienen la mentalidad de Caín. Así que continuemos la historia. Así que él fue y se levantó y lo mató. Mató a Abel. Las dos mentalidades nunca se encontrarán. Una siempre perseguirá a la otra. Y esa es la historia de la historia. Verso 10 dice, y él dijo, ¿qué has hecho? Este es Dios ahora hablando. La voz de la sangre de tu hermano me clama desde la tierra. Y ahora eres maldito de la tierra, que abrió su boca y recibió la sangre de tu hermano por tu mano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Un fugitivo y un vagabundo serás en la tierra. Y Caín le dijo al Señor, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. He aquí, me has expulsado hoy de la faz de la tierra, y de la faz me esconderé, de tu faz me esconderé. Y seré fugitivo y vagabundo en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Entonces él está haciendo la pregunta, ¿cómo evito que la gente me mate? Bueno, hay un par de cosas interesantes aquí, Martín. La número uno es que es muy interesante que él está escondido de la faz de Dios.
Eso significa que Caín siempre debería estar perdido. Bueno, ¿podría salvarse? Si aceptar el sacrificio de Abel. Pero si lo rechaza, entonces está escondido de la faz de Dios. Es una elección. ¿Y cómo se va a proteger de todos los que quieran deshacerse de él? Así que obviamente debe obtener algún poder o algo le permita sostenerse a sí mismo. El versículo 15 dice, y el Señor le dijo a Caín, por lo tanto, cualquiera que mate a Caín y tome venganza sobre él 7 veces más. Y el Señor puso una marca sobre Caín para que nadie que lo encontrara lo mate. Es interesante, ¿verdad? Entonces aquí Caín recibe la marca de Caín. ¿Recibió una marca física? Bueno, por lo que hemos leído, ninguna de esas señales que hemos leído eran señales físicas. Todas eran consecuencias de una mentalidad. Así que, entonces, ¿qué marca de Caín recibió? Bueno, número 1, ¿cuál era la mentalidad? Su mentalidad era, seré salvo por mis obras. Pero ¿cómo va a evitar que la gente, ya sabes, se deshaga de él? Debe haber un sello. Así que debe tener algún tipo de autoridad. Entonces, ¿qué autoridad obtuvo? Bueno, él pudo vengarse de sus 7 caídas. Sí, entonces, en otras palabras, si me haces algo, vas a sufrir, amigo mío, porque te voy a castigar. ¿Quién tiene más autoridad que tú? Sí, porque puedo decirte que voy a hacer esto. Ahora, el número 7 es interesante, porque Dios usó el número 7, así que en realidad está tomando una prerrogativa que la deidad tenía para castigar la paga del pecado, que es muerte. Y se les presta a Caín. ¿O tiene una autoridad? Entonces, leamos la autoridad más a fondo. Caín conoció a su esposa y ella concibió y fue Enoc, el primogénito de Caín. Ahora, la gente siempre pregunta quién era su esposa. Obviamente debe haber sido una de sus hermanas, ¿verdad? No había imperfección genética en ese momento, así que era perfectamente seguro casarse con una hermana. Incluso Abraham se casó con su media hermana. Más tarde, cuando las imperfecciones genéticas aumentaron, hubo advertencias de que no debían casarse dentro de la familia. Pero su primer hijo se llamó Enoc. Ahora, este es el Enoc, hijo de Caín, no Enoc, el séptimo desde Adán. Y construyó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad con el nombre de su hijo, Enoc. Entonces, Caín se convirtió en un habitante de la ciudad. Ahora, en una ciudad hay muchas personas que necesitan ser controladas y se convirtió en el gobernante de esas personas. Y tuvo que mantener a estas personas que tenían la mentalidad de Caín bajo control. Estaban inclinados a ser infractores de la ley. Así que, en cierto sentido, se convirtió en Marduk, quien controlaba a los hijos del mal. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios le daría a Caín el permiso para gobernar y castigar a los hijos del mal en sus ciudades? Siempre cuento la historia de mi esposa. Ella era una profesora de escuela y también estuvo en una escuela donde había muchas personas de entorno desfavorecido y, como suele ser el caso, a menudo consumían drogas y eran violentos y estaban en pandillas, así que era un lugar muy peligroso para estar. Y por supuesto, los niños en las clases a menudo eran mucho mayores de lo que deberían ser porque habían fallado 1 o 2, 3 o 4 o 5 veces seguidas debido a sus rebeldías. Y ella intentó, como una persona bastante mansa y apacible, mantener la ley y el orden, lo que se volvió imposible. Así que en un acto de desesperación, una vez dijo que no iba a aplicar más reglas ni regulaciones porque obviamente no escuchan, las ignoran.
Así que les digo, se convertirán en la policía y aplicarán la ley y el orden. Así que ahora veamos cómo vamos a lidiar con eso. Si alguien silba y habla y no escucha en la clase, entonces, ¿cuál será su castigo? ¿Y quién se encargará de que no suceda? Porque no funciona cuando yo lo hago, porque ustedes no me escuchan a mí. De todos modos, así que harán las reglas y darán el castigo. Así que hicieron las reglas. No hablar en clase. Hay un castigo si hablan. No caminar, no lanzar objetos en clase, castigo, etcétera, etcétera, etcétera. Una larga lista de reglas. Y los castigos eran increíblemente duros. Sí, porque lo pensaron ellos mismos. Lo pensaron ellos mismos. Fue al menos 7 veces. O mucho más de lo que ella habría hecho. Por ejemplo, una de las reglas era, había un vestíbulo que tenía que ser limpiado con un cepillo de diente y había un gran fuego en la escuela y así que todas las rodillas se disparaban cuando terminaban con el proceso, así que las reglas eran muy estrictas, o cuántas veces tenía que correr por un campo o algo así, y la hicieron cumplir. Así que ella, habiendo perdido la autoridad, no iban a escuchar de ningún modo. Así que lo hizo gobernante del mal y así funcionó, por supuesto, perfectamente. Ok, entonces construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc. Y Enoc, de Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mel, y Mel engendró a Meus, y Meus engendró a Lamed. Y Lamed tomó para sí 2 esposas. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Así que esta es la primera vez que tienes más de una esposa. Así que esta es una progresión que sucedió alejándose de Dios. Sí. Y ahora está en una espiral descendente. Esta es una espiral descendente. Y tomó a sus 2 esposas. Oigan mi voz, esposa de Lamed, escuchen mi palabra, porque he matado a un hombre por mi herida y a un joven por mi daño. Así que, ¿mejoró o empeoró? Empeoró. Ahora era él el primero desde Caín en haber matado a alguien. Sí. Así que, el primero fue Caín, el segundo gobernante fue Enoc, y luego te dice más adelante lo que sucedió, y luego Lamed llegó al poder, pero era un hombre duro y tuvo más de una esposa por primera vez en la historia de la humanidad. Y aumentó la ley al decir, si Caín será vengado 7 veces, realmente Lamed 70 veces será vengado. Ahora, si vas a Génesis 4:4, ese mismo verso en la Biblia de Ginebra, lo leeré como si estuviera escrito en inglés moderno, se lee, y Caín será vengado 7 veces. Verdaderamente, Lamed 70 veces será vengado. Eso es muy interesante. Creo que esa es la intención del verso. Así que deberíamos leerlo. Si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamed 70 veces. Ahora vamos a saltar un poquito hacia adelante. Si llegas a Daniel, el libro de Daniel, había 70 semanas asignadas a los hijos de Israel, ¿verdad? 70 semanas. 70 veces 7. Y si tomas ese número y salta al tiempo de Cristo, la pregunta es, ¿con qué frecuencia debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Entonces serían 490 veces. Así que Martín, si tu esposa te irrita 490 veces, después de eso, tienes un tique, ¿verdad? No, entonces, ¿qué significa eso realmente? Bueno, cuando llegas a las 70 semanas, las 70 semanas fueron asignadas a Israel. Y lo que sucedió después de las 70 semanas, su libertad condicional cerró como nación, ¿verdad? Entonces, básicamente significa que debes perdonar hasta el cierre de la gracia. Así que podríamos leerlo. Si Caín será vengado 7 veces, en verdad Lamed será vengado
hasta 70 veces 7 hasta que la gracia se cierre para ejercer este poder para controlar a cualquiera que quiera interferir con su gobierno. Sí, puedes leerlo así. Podríamos leerlo así, ¿verdad? Sería simplemente interesante. Entonces estas personas se convirtieron en gobernantes. Ahora queremos llevarlos a los tiempos modernos y preguntarnos qué está pasando aquí. Así que vayamos a lo que llamaremos la Biblia de la masonería. Este es Moral and Dogma de Albert Pike y tiene una declaración muy interesante en la página 210 que dice: Enoch. Su nombre significa en el hebreo el iniciado o el iniciador. La leyenda de las columnas de granito y latón de bronce erigidas por él es probablemente un símbolo que sobrevivió al diluvio, lo cual es una tontería. Por supuesto, se supone que simboliza los misterios de los cuales la masonería es la sucesora legítima. Desde los tiempos más remotos, la custodia y depositoria de las grandes verdades filosóficas y religiosas desconocidas para el mundo en general y transmitida de siglo en siglo por una corriente ininterrumpida de tradiciones encarnadas en símbolos, emblemas y alegorías. Así que en otras palabras, la filosofía de la masonería y las tradiciones, los símbolos y las alegorías se transmiten desde la época de Enoch. ¿Qué Enoch? ¿El hijo de Caín o el hijo de Dios? Averiguarlo ahora. Esto está en la Moral and Dogma, donde en realidad se dan las edades. Y de eso podemos deducir que no puede ser Enoch el bueno, porque vino mucho más tarde, pero que se refería a la época de Enoch, hijo de Caín. Así que de ahí su poder para construir este poder que se ejerce tras bastidores y se ejercerá hasta el fin de los tiempos. Más adelante, en los escritos masónicos aprendemos que Nimrod es el que perpetuó esta filosofía después del diluvio. Obviamente, Ham tenía pleno conocimiento de los misterios, tenía un cerebro enorme y no era exactamente el más fiel de los hijos de Noé. Y tenía esta filosofía y esta dicotomía en su mente y transmitió algo a su posteridad. Y luego Nimrod, este de los hijos de Cush, él es el iniciador de la masonería moderna. Pero en realidad es la misma filosofía que vino desde Caín. Y ejercían una autoridad en particular. Y su nombre significa rebelde. Sí, eso también es rebelarse contra Dios. Contra Dios es tener otra mentalidad y otro plan de salvación. Ahora volvamos a esos relieves antiguos y veamos si podemos encontrar algo. Aquí hay uno que data del 823 a.C. al 811 a.C. Y este es el gobernante Chachi Adad, el quinto. Echemos un vistazo a un par de símbolos. De nuevo, tiene el mismo reloj que tenía Marduk. No se ve la cara en este caso, pero está este círculo de 8 radios y ese es el signo de Anub. Y luego tienes algo que parece una brújula, ¿verdad? Como una brújula y una escuadra. Tienes el símbolo de Baal Hadab. Tienes algo que podría ser similar a lo que llamamos el calendario ático. Y luego tienes una triple corona allí, que es muy interesante y debes preguntarte, si bajas por la línea de la historia, ¿quién tiene esos símbolos? Muy interesante en cuanto a lo que está alrededor de su cuello, porque esa es una cruz. Obviamente no tiene nada que ver con el Calvario, porque eso es exactamente del 823 al 811 a.C. Así que la cruz masculina es muy importante. Luego tiene este cinturón y allí puedes verlo agarrando el mango de su espada. Su autoridad. Y su otro brazo definitivamente también está la señal de Anum. Entonces, Martin, lo que tenemos aquí son todos esos símbolos y estos poderosos gobernantes. Ellos fueron los que
recibieron su poder para gobernar de Marduk. Y Marduk controlaría a los hijos de la desobediencia. Esa es la línea de Caín. Así que con todo eso en mente, continuaremos con la marca de la bestia. Así que hemos tenido la marca de Caín, que obviamente es un símbolo que le dio autoridad para protegerse a sí mismo contra cualquier fuerza que quisiera interferir con su gobierno. Y fundó las ciudades y las alegorías y los símbolos que, según la masonería, dan honor a Lucifer, y es un sistema de salvación por obras. Ese es siempre el resultado final, igual que Caín. Ahora, Martín, el mayor símbolo de Anu en el mundo hoy, tú lo encuentras en el Vaticano, en la Plaza del Vaticano, está ahí. Las 8 líneas, sí, 2 cruces, una dentro de la otra. Así que ese es el símbolo de la autoridad de Anu. Así que Anu es quien le dio la autoridad. Ahora bien, si vas a la Biblia, el que le permitió gobernar sobre el mal fue Dios mismo. Pero el que en realidad es adorado es Marduk. Así que aquí está el símbolo de esta autoridad. Entonces, Martín, cuando puso Tapaz y cuando puso a los jesuitas en la portada con el símbolo de Anu alrededor en su cuello, dijo, bueno, ¿son ellos los que gobiernan tras bastidores? Sí, eso es lo que él dijo. Ahora, ¿cuál es entonces la marca de la bestia? Sabemos cuál es la marca de Dios, entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ese será expuesto a la ira de Dios, ¿cierto? Entonces, no se supone que haga eso. Así que, ¿quién es la bestia? Solo una pregunta. Obviamente, de lo que hemos discutido ahora, es fácil deducir por qué habrá consecuencias si toman esa marca, ¿correcto? Porque es lo opuesto a la salvación. Y está tomando el sello de Dios, lo está destruyendo, como mencionamos en Google, o antes, que si alguien se mete con eso, no puedes meterte con eso, tendrás problemas. Así que aquí hay otro poder que está usurpando el poder. Y esta autoridad viene en una línea ininterrumpida desde Enoc, el hijo de Caín, hasta Ham, hasta Nimrod, quien nuevamente lo estableció en su plenitud y decidió construir una torre de Babel para que Dios no los destruyera de nuevo. Ahora, Dios ya había prometido que no lo destruiría con agua, así que desafiaron la promesa de Dios nuevamente. Entonces, no crees en las promesas de Dios, no crees que el Mesías vendrá a poner enemistad entre tu descendencia y la de ella, etcétera, etcétera. No crees en el plan de salvación. Así que ahora, esta bestia y todos los reformadores estaban de acuerdo en que esta bestia representaba el catolicismo. Ahora, me parece fascinante que tengan el símbolo más grande de Anu en todo el mundo en su establecimiento. Ahora, vayamos y preguntémosle a la Iglesia Católica Romana cuál es su marca de autoridad. Dijeron que el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia. Y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. ¿Es una declaración arrogante? Es una blasfemia. Es una blasfemia, ¿verdad? No puede ser más arrogante. Creo que es casi lo mismo que Caín. Sí, es el mismo Caín. Y tienen la marca de Anu. Y Caín tenía la marca de Anu. Y Nimrod la tomó y construyó la ciudad. ¿No construyó la ciudad? Lo mismo. Y Nimrod construyó una ciudad. Seguro, a esta gente le encantan las ciudades, ¿verdad? Ok, entonces él está por encima de la Biblia. Así que se está haciendo una ley a sí mismo, diciendo, quitaré ese sello que está en el mandamiento del sábado, que da autoridad, y pondré mi propio sello sobre él. Así que el domingo es nuestra marca de autoridad dada este día por el papado, tal
como está, es nuestra jurisdicción entre el cielo y la tierra. Así que lo cree porque se pone una triple corona en la cabeza, igual que la que tenía ese rey asirio. Y esa triple corona dice, yo soy el gobernante del cielo, la tierra y el inframundo. Así que tú eres gobernante sobre los vivos y los muertos, usurpando la autoridad de Dios completamente y tomándola y poniendo su sello y su sello en ella. Así que asegurémonos de que realmente ¿qué quiere decir esto? Esto está más cerca. Dice que la web debe guardar el domingo, dice la Iglesia Católica. Esto fue en los días de Ratzinger. Y el Papa Juan Pablo II, que ha sido declarado santo, ha dicho que una persona que viola la santidad del domingo debe ser castigada como hereje. Ahora, Martín, ¿cómo eran castigados los herejes? Con tortura y muerte. Así que creo que son bastante serios aquí, ¿verdad? Entonces, Martín, ¿esto significa que quieren ejercer su autoridad? Definitivamente, su espada. Ahora, Martín, si aceptas esa señal o esta marca de su autoridad, ¿eso significa que reconoces esta autoridad por encima de la palabra de Dios? Sí. Entonces, esta es otra autoridad, porque si uno dice esto y el otro dice esto, y tú, bueno, el que decidas hacer es lo que vas a hacer. Pero ¿de dónde se supone que debe estar el sello de Dios? En tu frente y en tu mano. ¿Y la marca? Lo tienes en tus manos y hace lo que te dicen. O no te preocupas, no lo crees, pero simplemente lo hace, porque tiene que hacerlo así. Y el otro, bueno, estoy de acuerdo con esto, porque creo que Jesús cambió la ley. Así que se arrancó su propio sello. Estoy escuchando lo que dice esta otra entidad. Y le doy mi poder al papado. Y por lo tanto, inventaremos todo el purgatorio. Y que el Papa es que te libera del castigo del pecado y no Jesucristo en la cruz. Es un tema bastante serio. ¿Son estos dos tipos de salvación? Completamente. Exactamente, volver a ser como Caín. Ok. Así que, Martín, me parece interesante que en el 2005 ese sacerdote jesuita, Joseph Fessio, dijera en Meet the Press, y por cierto, este es el fundador de la prensa de Ignatios, así que él sabe que eso dice que aquellos que se rebelen contra las enseñanzas auténticas de la iglesia es rebelarse contra Dios. Ahora, ¿qué pasa si esas enseñanzas se supone que son métricamente iguales a lo que dice la Biblia? Entonces, ¿contra qué Dios te estás rebelando? Con su Dios. ¿No es interesante que el Papa vista de blanco? ¿No ese es el color de la justicia? ¿No es esa la prerrogativa de Cristo? Y Él es el único al que se le permite hacer eso. Sí, eso es muy interesante. Así que, Martín, esta es otra forma de salvación que implica la salvación por obras. Ahora, ¿qué tan importante es este poder? Bueno, Tomás de Aquino nos dijo que el Papa, por derecho divino, tiene poder espiritual y temporal como Rey Supremo del mundo. Martín, ¿no ejerce la marca de Caín ahí? Definitivamente, gobierna sobre el mal también. Ok. ¿Pero el Papa tiene este poder? El Papa de Roma, como cabeza del gobierno papal, reclama soberanía absoluta y supremacía sobre todos los gobiernos de la tierra. Esa es una cita interesante. Entonces él tiene toda la autoridad. Sí, entonces ¿quién es el sello que va en ese documento? Él lo tiene, él lo sella. Entonces, ¿tienes el sello de Dios o tienes el sello del Papa? ¿Tienes el sello del Dios del cielo o el que dice ser Dios en esta tierra, que está por encima de la Biblia? Dijeron eso. Entonces el cardenal Manning dijo que el derecho de deponer reyes es inherente a la soberanía suprema de los papas, que como vicegerentes de Cristo ejercen sobre todas las naciones. La cita anterior decía todas las naciones. Así que el cardenal Manning solo estaba siendo un poco cuidadoso con su fraseología, pero en realidad se refería a todas las naciones. Eso proviene del libro de la historia de los jesuitas. Ahora, Martín,
Pero no parece que tenga esta autoridad. ¿No parece un hombrecito de blanco sentado allí en Roma? Pero tiene la señal de Anu en su patio. Entonces, ¿quién ejerce esta autoridad a través de varios poderes civiles? ¿Quién es su principal referencia? Bueno, la Biblia nos dice en Apocalipsis 13:11 que habrá otra bestia que sale de la tierra con dos cuernos como un cordero y hablará como un dragón. Esa es como la primera bestia, el catolicismo romano. Y este segundo poder ejerce todo el poder de la primera bestia antes de él. Este poder, que es para controlar a los hijos del mal en esta tierra, tenía el poder que uno antes de él tenía. Y en su nombre, sí, porque él hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. Así que lo está haciendo en nombre de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que aquí está el poder que sabemos que solo puede aplicarse a los Estados Unidos de América, porque es un poder como el de un cordero y debe tener suficiente poder político para controlar los asuntos en la tierra. Y debe surgir cuando la primera bestia, el catolicismo, parece recibir una herida de muerte, parece recibir una herida mortal. En realidad pasa la clandestinidad a través de sus poderes masónicos y gobierna el mundo de incógnito a través del segundo poder. Y el segundo poder surge en el mismo periodo de tiempo exacto cuando el primero recibe esta herida. No puede ser más nadie que los Estados Unidos, no hay duda al respecto. Y ahora tiene este poder para ejercer el gobierno. Así que también debe tener la señal de Anu en nombre del otro. Sí. Ok. Y él hace una imagen. Sí, hace una imagen. Ve, mira esa imagen. Igual en todos los aspectos. Y nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que la iglesia y el Estado gobiernen juntos. Ahora, hablamos de la iglesia y el Estado uniéndose en el último WhatsApp. Así que asegurémonos de que esto es lo que realmente quieren. Ahora, si vamos y analizamos este tema, encontramos el sello de la Universidad de Georgetown, que es la universidad jesuita que parece amar educar a los presidentes, sí, y educar a sus hijos. Lleva la fecha de fundación de 1789. El lema de la universidad es Utraque Unum, ambos en uno. Y la inscripción en latín, Letium Georgio Platanum Agrippas Potoma in Marylandia, lo que sea que significa Georgetown College a orillas del río Papma, en Maryland. Es interesante que la sede del gobierno también esté en Maryland, ¿verdad? Sí, suena un poco como un regalo de la Iglesia Católica o un préstamo, digámoslo de esa manera. Ahora, aquí está el sello de Georgetown. ¿Qué es ese sello? Los sellos de autoridad católica. Bueno, son muy interesantes, ¿verdad? Los sellos. Y tiene esta águila con un escudo que mostramos antes empuñando la espada. Y tiene un pie en el globo aquí y otro sosteniendo la cruz. Así que uno representa el poder espiritual y el otro representa los poderes seculares de la tierra. Y serán Utraque unum vos into one, un estado gobernando sobre los hijos de este mundo, los descendientes de Caín, que en gran medida tienen una religión de salvación por obras. Así que tenemos que hablar de ese tema. Así que básicamente lo que estamos haciendo, Martín, es que nos estamos moviendo desde los aspectos históricos de donde estamos en la corriente del tiempo políticamente, lo que hicimos en el último WhatsApp Prof. Ahora estamos viendo el ángulo espiritual y viendo cuál es el problema. Ahora, el catolicismo niega la expiación. Cristo no murió por ti. Recuerda que hemos tratado eso muchas veces. Y todas las demás religiones del mundo en gran medida tienen la misma filosofía.
que son por tus obras las que te traen al favor de Dios. Así que, Martín, si la primera bestia del catolicismo es la que realmente maneja las ruedas del poder, entonces tenemos que preguntarnos quién fundó las organizaciones y las estructuras que dan este poder a la segunda bestia, que es América. Así que si miras la CIA, aquí fue formada por William Weir y Bill Donovan, y él era un caballero de Malta. Ahora, cuando te conviertes en un caballero de Malta, ¿a quién le juras lealtad? Al Papa. Ajá. Y el FBI fue formado por Joseph Bonaparte, que resultó ser un caballero de Malta. Y desde ese entonces, puedes recorrer la historia, no tenemos tiempo para hacer esto en esta presentación, verás que los caballeros de Malta y los representantes de la primera bestia son los que controlan estas organizaciones y el eje central de todo este poder desde el inicio, todo el tiempo. Y en esa estatua del rey que era del año 800 a.C., estaba la cruz de Malta allí. Y estos caballeros de Malta tienen los mismos emblemas, tienen exactamente lo mismo. Así que todos esos poderes hoy gobiernan. Así que si vamos un poco más allá y tomamos otra cita aquí de la masonería, dice: la verdad es que los jesuitas de Roma han perfeccionado la masonería para que sea su herramienta más magnífica y efectiva para lograr sus propósitos entre los protestantes. Ahora, hay un pequeño truco que aplicas para hacer esto. Tú creas básicamente las estructuras y luego las prohíbes para que parezca que te has distanciado de ellas. Y luego, al prohibirlas para todos los católicos, atraes a todos los protestantes y los gobiernas tras bastidores sin que lo sepan. Así que esto es básicamente como sucede. Ese es el gran diseño expuesto. Ahora volvamos a la historia. Y vemos a Shalmaneser el tercero. Este ahora es un rey asirio. Y él sería el precursor de los reyes babilónicos, ¿ok? Y Jehu, ese es el que recibió el poder de Dios para castigar a Israel. Y Jehu era el rey de Israel. Sí, fue ungido como rey de Israel. Elías tuvo que ir y ungir a Jehu. Así que Jehu iba a gobernar a los desobedientes, a castigarlos. Pero Jehu estaba sujeto a Shalmaneser, porque en el obelisco negro de Shalmaneser tienes un relieve de Jehu, aquí inclinándose ante Shalmaneser. Así que estaba sujeto a alguien, estaba sujeto al rey de Asiria. Eso es muy extraño, ¿verdad? Entonces aquí hay un dibujo de lo que ves en este relieve, aquí en el obelisco. Este es Shalmaneser, Jehu está arrodillado y aquí están los que presentan los regalos, llevando los regalos, y todos tienen el mismo sombrerito, sí. Se llama sombrero Friggin y era un símbolo, eso se llama en la Revolución Francesa, una historia muy interesante. Y también en esa imagen está la señal de Anum, de nuevo, sí, exactamente. Aquí tienes la señal de Anum, lo que significa que quien le entregó fue el rey de Asiria. Él era básicamente el que tenía la marca de Caín. Estaba en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios todo el tiempo. Y él era el que tenía el poder de gobernar sobre los hijos del mal. Pero Jehu estaba sujeto a él. Muy interesante, sí. Entonces Dios le dio a Jehu la autoridad para gobernar. Pero luego Israel estaba bajo Shalmaneser. Oh, sí, bajo él. Sí, todos tenían este pequeño sombrero puesto. Ahora, si tenías este pequeño sombrero puesto, entonces básicamente eras como un hombre libre. Ajá. Si estás sujeto a Roma, puedes ser un hombre libre. O si estás sujeto a Shalmaneser, puedes ser un hombre libre. Así que solo eres libre en la medida
en que según ellos te adhieras al bien común. Exactamente. Así que tienes total libertad de elección y religión siempre y cuando hagas lo que te dicen. Sí, es así como se reduce todo. Así que Martín, si vamos a los Estados Unidos, miramos su emblema o su sello, si te gusta, del Senado, que es el máximo órgano de gobierno, o miras el departamento de la Armada, tienen el sombrerito que está aquí, el sombrero del dios Mitra, que es el dios Sol. Así que la deidad que tenías era en realidad Marduk. Él era el hijo del dios Sol. Más tarde se convirtió en el tiempo de los musulmanes y los persas. Y tenía el mismo sombrerito. Así que era solo, ya sabes, otro nombre para el dios Sol. Es interesante que ese sombrero esté ahí en el Senado. Sí, pero también lo ves en los dibujos animados. Los pitufos tienen un sombrero similar. Sí, y Nori, ese pequeñito, sí, tiene el sombrero en todos. Así que definitivamente ellos tienen un punto que hacer. Sí, que están gobernando, sí. Y también es interesante, Martín, que aquí hay un símbolo similar al que tenían los jesuitas, excepto que aquí dice ambos de muchos. Sí, en el de Georgetown dice, sí, los dos, ambos en unos. Sí, los gobernantes de la tierra y la iglesia, gobernando sobre ellos. Así que la iglesia afirma tener la espada del Espíritu y la espada secular está sujeta a ella. Así que la espada superior tiene el poder real de Anum y lo lega a quien lo va a manejar, y es el Estado. Y para poder imponerlo, por supuesto, tiene el mismo sombrerito con una serpiente que tiene el poder sobre él. Y ese es el ejército haciendo el trabajo en nombre del otro sistema. Así que si vas a este edificio, que es el sitio aquí escocesa de la masonería, está muy cerca de los otros edificios en Washington donde se reúnen los gobernantes. Es ahí donde probablemente se tomen las decisiones reales. En los pasillos del templo masónico, del rito escocés. Y cuando entras allí encontrarás no solo el símbolo de aquí, de Shamash, el Hijo de Dios, sino que también en la puerta tendrás la señal de Anum, el gobernante del mal, como juraron Shamash y Marduk. ¿Qué hace ahí, Martín? Te está mostrando quién maneja el poder, quién tiene el poder. El verdadero poder reside en Roma, y es ahí donde está el más grande. Ahora, si vas a la Corte Suprema de los Estados Unidos, Martín, y miras contra la pared, ¿qué ves? La señal de Anum. Así que estas personas son las que tienen autoridad y poder. ¿No es interesante? Eso es sorprendente. ¿No mostraste también que Nimrod y la Torre de Babel, cuando Dios confundió los idiomas, no usan esto en algún lugar que dice que usaron señales como lenguaje? Sí, los símbolos son lenguajes. Si conoces esas señales y esas cosas, sabes exactamente lo que están diciendo. Sí, diferentes culturas de todo el mundo saben esas señales, sí, y saben exactamente lo que están diciendo, sí. Ok, ahora, si tomamos el gobierno actual de los Estados Unidos de América y hablamos de ello en el último sobre la Edad de Oro y todo lo que va a suceder allí, muchos de ellos, ya fuera J.D. Vance o Rubio, realmente no le importaba. No fueron tímidos para aparecer con estas señales en sus frentes, que parecen indicar que su lealtad es a la primera bestia. Porque es solo la primera bestia que se emite en este asunto de ceniza. Así que decían que son emisarios, casi embajadores de la primera bestia. Sí, es correcto, es correcto. ¿Es lo que dice la Biblia que será? Sí, tenemos el sello de Dios en nuestra frente y en nuestras manos. Así que no se supone que sea una señal física con la que andes por ahí, porque eso es muy similar a decir, por lo que acabo de hacer, por mis obras, estoy mostrando que estoy alineado con una justicia que viene del sistema en lugar de Cristo. Sí, también está mostrando de quién es la autoridad.
que está aceptando exactamente. Entonces, cuando la iglesia y el Estado en realidad se unen de ambos, uno en ambos, sí, lo cual es básicamente contra la Constitución de los Estados Unidos, que separa la iglesia y el Estado, que el actual jefe del Congreso dice que se basa en una mala historia. En realidad, estás repudiando la Constitución, sí. Así que leemos en Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Nuestro país repudiará cada principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y hará provisiones para la propagación de falsedades papales. ¿Las estamos viendo? Sí, puedes verlo en la frente. Y las desilusiones, los engaños, a saber que ha llegado el momento de la obra maravillosa de Satanás y que el fin está cerca. Martín, ¿está la escritura en la pared? Seguro. Pero no todos saben exactamente lo que dice. Exactamente. Ni siquiera los líderes. Porque leemos también en otra declaración que no hay ni siquiera mucho entre los educadores que comprendan las causas que susayan el estado actual de la sociedad. Aquellos que tienen las riendas del gobierno no pueden resolver el problema de la corrupción, la pobreza, el popismo y el aumento del crimen. Así que tenemos todos estos carteles y tenemos todos estos movimientos y están tratando de aplastar a este y romper a ese, pero parece que las cosas solo empeoran, ¿sabes? Tienes la crisis y todas estas cosas. Ahora hay una esperanza para una era dorada y esta euforia. Pero veamos, están luchando en vano para colocar las operaciones comerciales sobre una base más segura. ¿Dirías que el mundo está en una crisis económica en este momento? Bueno, espero que todos puedan ver eso. Si los hombres prestaran más atención a la enseñanza de la palabra de Dios, encontrarían la solución de los problemas que los desconciertan, pero no. Encuentran la solución porque no la buscan. Allí la buscan en el poder de Anu, en la marca de Caín. Entonces también se nos dice que habrá un caos económico. Y entonces el gran engañador persuadirá a los hombres de que aquellos que sirven a Dios están causando los males. Habrá tornados, habrá catástrofes, habrá más drogas entrando, habrá todo tipo de caos económico. Y la clase que ha provocado el desagrado del cielo cargará todos sus problemas sobre aquellos cuya obediencia a los mandamientos de Dios es una reprensión perpetua a los transgresores. Se declarará que los hombres están ofendiendo a Dios por la violación del domingo al sábado, que este pecado ha traído calamidades, que no cesarán hasta que la observancia del domingo se aplique estrictamente, y aquellos que presentan los reclamos del cuarto mandamiento. Así que eso encarna el sello de Dios, sí, como vimos en las Escrituras. Destruyendo así la reverencia por el domingo, son perturbadores de las personas, impidiendo el favor divino y la prosperidad temporal. Entonces, Martín, si quieres llegar a esta edad de oro, tú tienes que hacer que la gente vuelva a alinearse y a ser obediente al sistema. Y las leyes tendrán que volverse cada vez más draconianas para lograrlo. Finalmente dirán, tenemos que recuperar la moralidad, tenemos que hacer que la gente vuelva a Dios, pero la pregunta es, ¿qué Dios? ¿El que te pone ceniza en tu cabeza o el que te pone el sello de Dios en tu frente? ¿No es esa la opción? Es la opción, seguro. Y si miras los eventos actuales y lo que está sucediendo, debemos estar muy cerca de estas leyes. No es improbable que no pueda suceder muy pronto. Sí, creo que los últimos eventos son rápidos. Así que es aquí donde estamos hablando de esta edad de oro que debe ser traída y cada uno de ellos está propagando una utopía aquí en la tierra. Mientras que la Biblia dice que irá de mal en peor y luego se establecerá el reino de Dios y todos los sistemas políticos de la tierra serán destruidos. Exactamente. ¿No decía la cita anterior prosperidad temporal? Sí. Hemos desarrollado con gran detalle lo que llamamos la tarjeta dorada y pronto estará disponible. Por $5 millones
Permitiremos a los creadores de empleo más exitosos de todo el mundo comprar un camino hacia la ciudadanía estadounidense. Es como una tarjeta verde, pero mejor y más complicada. Como comandante en jefe, mi enfoque es construir el ejército más poderoso del futuro. Como primer paso, solicito al Congreso que financie el sistema de defensa antimisiles Golden Dome de última generación para salvaguardar nuestra patria. Todo hecho en los Estados Unidos. Otros lugares disponen de él y Estados Unidos debería contar con ello, ¿verdad, Tim? Sí, sí. Ellos también deberían tener, así que quiero agradecerles, pero esto es muy, muy importante. Este es un mundo muy peligroso, deberíamos tenerlo. Queremos ser protegidos y vamos a proteger a nuestros ciudadanos como nunca antes. Creo que mi vida fue salvada ese día en Butler por una buena razón. Fui salvado por Dios para hacer a América realmente grandiosa otra vez. Yo de verdad lo creo. Muchas gracias. Es hora de que nos dediquemos a la causa de la libertad y la justicia estadounidenses. Y es nuestro turno de tomar el destino de Estados Unidos en nuestras propias manos y comenzar los días más emocionantes de la historia de nuestra nación. Esta será nuestra época más grande. Con la ayuda divina, en los próximos 4 años, llevaremos a esta gran nación al siguiente nivel y forjaremos una civilización más libre, avanzada, dinámica y dominante que jamás haya visto este planeta. Crearemos la más alta calidad de vida y estableceremos las comunidades más seguras, prósperas, saludables y dinámicas del mundo. Conquistaremos las vastas fronteras científicas, llevaremos a la humanidad al espacio y plantaremos la bandera estadounidense en Marte y más allá. Mis compatriotas estadounidenses, prepárense para un futuro increíble, porque la edad dorada de los Estados Unidos acaba de comenzar. Esto será sin precedentes. Gracias inmensas. Dios te bendiga. Dios bendiga América. Eso valió la pena mostrarlo de nuevo. Yo también lo creo. Hubo una cosa interesante que recogí, más dominante. Lo edificio. Nimrod fue un gran constructor. Caín fue un gran constructor. Enoc fue un constructor, Herodes fue un gran constructor. Ahora, no hay nada malo en ser gran constructores, pero si ese edificio está en contraposición a lo que Dios tiene en mente, entonces, Martin, estamos en un tiempo muy interesante, el más dominante. ¿Suena eso como blandir la señal de Anu? Así que entonces también se nos advierte que los sindicatos serán muy prominentes. Los malvados están siendo atados en manojos, atados en fideicomisos, en sindicatos, en confederaciones, que nosotros no tenemos nada que ver con estas organizaciones. Dios es nuestro gobernante, nuestro gobernador, y Él nos llama a salir del mundo y estar separados. Entonces, Martin, estamos viendo el choque de un espíritu contra el espíritu de Abel. Uno es la salvación por obras y control absoluto, y el otro es sumisión y confianza en un poder fuera de ti mismo. Los dos son mentalidades muy diferentes, de hecho. Entonces, cuando estos males que tendrán lugar en la tierra, porque esto no será tan fácil de realizar como afirman. Verás que la misma clase de líderes que han enseñado que la ley de Dios no es vinculante, plantean la afirmación de que la corrupción que se está extendiendo se atribuye a la profanación del llamado sábado cristiano, y que la aplicación de la observancia del domingo mejoraría en gran medida la moral de la sociedad. Ese es el siguiente paso. Esta afirmación es especialmente urgida en Estados Unidos, donde la doctrina del verdadero sábado ha sido la más predicada. Una declaración muy interesante. Estoy mirando con interés el futuro para ver cuándo se dará este paso moral.
¿Y de dónde vendrá? ¿De quién vendrá? ¿Quién exigirá esta observación del domingo? Bueno, según el conflicto de los siglos, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto por la verdad. ¿Están desenterrando mucha corrupción? Sí, Doge, tienes razón. E incluso en la América Libre, los gobernantes y legisladores, para asegurar el favor público, cederán a la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia, que ha costado un sacrificio tan grande, ya no será respetada. ¿No se está jactando Trump de ganar el voto popular? Todos los demás, estadísticas indecisas, todos esos, ¿no es eso un precursor de que la gente diga lo que quiere? ¿No invitó a los oligarcas del mundo a comprar una tarjeta de oro de 5 millones de dólares para promover este sueño de prosperidad? Lo mismo, pondrán aranceles si no construyen en América, así que todo el mundo tiene que ir y construir ahí para poder hacerlo y llamar el país dorado. Pero Martín, ¿qué dice la Biblia? Dice: ve también ahora, rico, llora y aúlla, porque tus miserias vendrán sobre ti. Tus riquezas están corrompidas y tus vestidos están comidos por la polilla. Tu oro y plata están corrompidos y el óxido de ellos será un testigo contra ti. Comerá tu carne como si fuera fuego. Has amontado tesoros juntos para los últimos días. Tantos de estos filantrópicos multimillonarios, ¿cuánto de eso llega a la persona pobre? A ellos no les importa eso, y luego tendremos la influencia del espiritismo al mismo tiempo. Así que a medida que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de hoy en día, tiene un mayor poder para engañar y deshacer. Este es un fuego que desciende del cielo, ese falso derramamiento. Satanás mismo se convierte después de estas cosas y aparecerá con un personaje como un ángel de luz a través de la agencia del espiritismo. Se obrarán milagros, los enfermos serán sanados y se realizarán muchas maravillas innegables. Y a medida que los espíritus profesen fe en la Biblia y manifiesten respeto por las instituciones de la iglesia, ¿por cuál? Por la iglesia de Roma, sí. Su trabajo será aceptado como una manifestación del poder divino. Así que todo esto está mezclado y es lo que podemos esperar en estos últimos días. Y luego tendremos un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo una nación hasta ese momento. Y la buena noticia es que en ese momento tu pueblo será liberado, todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida. Martín, ¿qué tan cerca estamos? Bueno, creo que estamos tan cerca. Apocalipsis 20, verso 4, nos dice: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que, aunque sean los desvalidos, en Cristo tendrán la victoria sobre la bestia. Y tendrán la victoria sobre la imagen. Así que esas dos imágenes aquí, este conglomerado de la bestia con todos los elementos de Babilonia y Grecia, Medo-Persia y Roma en ella, y la señal de Anu que ha sido transmitida, Martín, la victoria será para el pueblo de Dios. Y Jesús, ¿qué dice aquí que hará? Apocalipsis 19:15. Y sale de su boca una espada afilada con la que herirá a las naciones. Eso no suena como una era dorada que vendrá, ¿verdad? No, eso suena más como esa roca que viene a destruir al rey, ¿correcto? Y él los regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, 1 Corintios 15:24 dice: entonces viene el fin, cuando serán entregados al reino de Dios, incluso el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y poder. ¿Qué gobierno? ¿Qué autoridad y qué poder? Aquellos que gobiernan
con la señal de Ano? ¿Y qué era el linaje de Caín? Martín, los gobernantes del mal. Martín, estamos en las escenas finales de la historia de esta tierra. Y podemos esperar algunos eventos muy fascinantes en un futuro muy cercano. ¿El sello o la marca? ¿Cuál es tu elección? Definitivamente el sello. Oremos. Padre Celestial, oramos fervientemente para que estemos en la afortunada posición de ser empoderados por el Dios del cielo, que aceptemos el sello del Dios Todopoderoso, sellar la ley y el testimonio, y ese sello de autoridad en el corazón de la ley con tu nombre y tu título y tu jurisdicción, que no se pueda mover, incluso si el otro dijo que está por encima de la Biblia y tiene el poder para hacerlo, y tenemos que inclinarnos ante la enseñanza de esta iglesia y observar la marca de la bestia, o de lo contrario, ser designados como herejes. Señor, que podamos tomar la decisión correcta. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.